Quiero que busquen su Biblia Romanos capítulo 13, versículo 1 al versículo 7, y vamos a estar dando lectura a esta palabra del Señor. Romanos capítulo 13, versículo 1 al 7. ¿Le molesto en que se ponga de pie un momento más como un acto de reverencia a la lectura de la palabra de Dios? Y leemos la Biblia que dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Pueden tomar asiento. Nuestra posición, hermano, respecto a las autoridades tiene que estar fijada por lo que dice la palabra del Señor. Estamos a una semana de elegir nuevas autoridades en nuestra nación. A veces uno escucha personas que dicen los cristianos no debiéramos meternos en política. ¿Sabe que eso es como decir no debiéramos andar por la carretera o no debiéramos comprar pan? La política es el arte de gobernar, por supuesto, y nosotros tenemos que opinar respecto a quienes nos gobiernan. Esa es no solo una responsabilidad, sino un deber. Ahora, la Biblia dice que debemos orar por las autoridades. Si no es del partido suyo o del partido mío, da exactamente lo mismo. Nuestro deber como hijos de Dios es clamar por las autoridades. Y cuando hablamos de autoridades tenemos que hablar de todas las personas que ejercen autoridad por la organización de nuestra nación. Entonces no solo hay que respetarlos, sino que también hay que orar por ellos. Hoy día vamos a tratar de compartir algunas verdades de lo que dice la Biblia respecto a la autoridad y sacar algunos eslogans que de repente funcionan en el mundo evangélico, como eso, por supuesto, de que los cristianos no deberíamos participar en política. Al contrario, la Biblia muestra grandes personajes que fueron íconos de la política. Fueron los primeros ministros de reinos completos. Cuando pensamos en José, cuando pensamos en Daniel, son personajes metidos hasta la cabeza en política porque asesoraban a los gobiernos de su tiempo. El tema es qué tipo de política hacían ellos y son referentes para nosotros. ¿Cuál debe ser la posición de un hijo de Dios en política? ¿Cuál debe ser la posición de un hijo de Dios en un lugar de influencia? Cuando miramos nosotros, hermanos, el tiempo que estamos viviendo, donde se van a tomar decisiones trascendentes para nuestra vida. De aquellos eslogans que uno escucha que son tan absurdos, dice, no, da lo mismo porque uno vote, porque yo al otro día tengo que salir a trabajar igual. Pero no da lo mismo, hermanos. No da lo mismo porque cuando hay gobiernos que están transformando nuestra sociedad de manera que la están apartando de los valores de Dios, nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados. No podemos quedarnos como si nada sucediera, teniendo la posibilidad de influir en nuestra nación. Hay un versículo que se lo mandé al Anto así a última hora porque no se lo había notado. Mateo capítulo 22, versículo 21. Mire, este versículo es un versículo bien interesante porque dice lo siguiente. Le preguntan a Jesús, para darle el contexto a la lectura que vamos a hacer: Señor, ¿es bueno dar impuesto a César? La verdad es que la pregunta no tenía ningún interés de conocer, de aprender, no. La pregunta era una trampa, como todas las preguntas que le hacían al Señor. Entonces ellos esperaban que Jesús dijera, por supuesto, hay que darle tributo a César. Entonces ya mire, el Mesías y más encima está a favor de los romanos.
Y si Jesús decía, no, ¿cómo vamos a darle impuesto a un gobierno que nos está juzgando? Son unos dictadores, ellos nos han maltratado, no hay que dar impuestos. Entonces lo habrían acusado, por supuesto, de levantarse contra la autoridad y ser un sedicioso. Entonces Jesús, con esa sabiduría que tenía el del cielo, le dice, ¿por qué me hacen esta pregunta? Muéstrenme la moneda con lo que se pagan los impuestos. Entonces le trajeron un denario, que era una moneda, por supuesto, acuñada en Roma, y le dice, ¿de quién es la efigie o de quién es la figura y de quién es la inscripción? Que le responden los que le preguntan, le dicen, del César. Y ahí entonces viene este versículo. Le dijeron del César, y le dijo, da pues al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y en este versículo tan simple, hermano, se produce entonces la división de dos aspectos de la vida del creyente que son súper trascendentes. Uno tiene que ver con el aspecto de nuestra relación con Dios y otro tiene que ver con el aspecto de nuestros deberes sociales, nuestros deberes como ciudadanos. El Señor nos dice, solo le den a Dios, ustedes olvídense del César. El César representa lo que significa nuestro rol en la sociedad. Cuando usted lee el César aquí, no es que lea el César romano, es un elemento simbólico. Está diciendo así como tú cumples con venir al culto, con honrar a Dios, con bendecir al Señor, con orar, con leer la palabra, con estudiar la Escritura, no te quedes solo en eso, también cumple con tus deberes civiles. Entonces, lo primero que debemos establecer, hermano, nuestros deberes cívicos no son una opción, es un deber. Es una responsabilidad de los creyentes. La Biblia dice que debemos ser ejemplo en todo, en todo. Cuando pensamos nosotros en nuestros deberes al Señor, nosotros los conocemos, sabemos cuáles son nuestros deberes con Dios. Pero ¿qué deberes podemos mencionar como deberes que le debemos al César? Pagar impuestos es un deber con el César. Por lo tanto, cuando algún cristiano con una empresa está tratando de pasar por detrás y no pagar los impuestos, claramente no está cumpliendo con el César lo que es del César. Cumplir con las leyes que establecen nuestras instituciones, por supuesto, tiene que ver con lo que le damos al César. Los jóvenes, ahora se da poco, pero en mi tiempo, uno de los deberes cuando uno cumplía 18 años era ir a inscribirse al cantón de reclutamiento. Eso es darle al César lo que es del César. Es cumplir con nuestro deber como connacionales, como defender nuestra nación. Cumplir con nuestros deberes como electores en un sistema democrático como el nuestro es parte de darle al César lo que es del César. Por lo tanto, hermano, cuando algunos hermanos de nuestras congregaciones toman este pseudo sentimiento de espirituales tan inspirados por Dios que dicen, no, yo no voy a votar, yo me inclino delante del Señor. ¿Sabe? ¿Quiere que le diga una cosa? Eso, número uno, es una flojera absoluta y es no cumplir la palabra del Señor. Porque no es que a usted le guste. Ahora, lamentablemente, para muchos, el ir a votar no es una opción que pueda aceptar o no, porque ahora la votación es obligatoria. Entonces, cuando usted no va a votar, usted a lo mejor dice, no, si no voy a votar me van a mandar un parte, por lo tanto, tengo que ir a cumplir con mis deberes cívicos. Pero ir a expresar tu opción en las urnas de las votaciones es parte de lo que hay que darle al César. Los cristianos no debiéramos abstraernos, no debiéramos restarnos de esto. Al contrario, uno debiera decir, por amor a mi nación, la nación donde Dios me permitió vivir, yo debo opinar y debo participar en las elecciones de las autoridades. La participación en el sistema democrático, hermanos, es un deber del creyente, lo dice así la palabra. El Señor nos dice, denle a Dios lo que es de Dios, pero no se olviden de cumplir con sus deberes cívicos. Entonces, cuando mirábamos estos versículos que estábamos leyendo, nos dábamos cuenta, hermanos, que hay ciertas premisas que a mí me gustaría escarbar un poquito desde el punto de vista de la interpretación. Porque no sé si usted ha escuchado, de repente hay algún gobierno que practica cosas que no tienen nada que ver con la palabra. ¿Y sabe lo que le dicen a uno cuando uno dice algo en contra de ese gobierno? Y dice, no se oponga, no se oponga a la autoridad, porque Dios lo puso ahí. Esa es una aberración de la interpretación bíblica. Y voy a tratar de aclararlo desde el punto de vista de la Escritura. No toda persona que asume al gobierno es la perfecta y santa voluntad de Dios. Hay dos voluntades de parte de Dios. Hay una voluntad permisiva de Dios y hay una voluntad santa y perfecta de Dios.
Entonces, si fuera así que todo lo que acontece es voluntad de Dios, mire, todos los pecados y las embarradas que nos damos entonces y que cometemos nosotros debiera ser voluntad de Dios, porque Dios lo permitió. Entonces, por eso yo cometí ese pecado, como Dios lo permitió, fue la voluntad de Dios. Eso es una aberración de interpretación, hermanos. No todo lo que hacemos es la voluntad de Dios. Cuando nosotros equivocamos el camino, cuando desobedecemos, cuando pecamos, cuando nos rebelamos contra Dios, ¿será la voluntad de Dios? Claro que no es la voluntad de Dios. ¿Y cómo fue que pasó? ¿Es que Dios lo permitió? No, cuidado. La voluntad permisiva y la voluntad activa de Dios son dos cosas totalmente distintas. Hay algo que es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Qué querrá Dios para nosotros? Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios quiere las mejores autoridades. Dios quiere los hombres y mujeres más sabios de acuerdo a la palabra. Dios quiere hombres y mujeres que gobiernen con parámetros de respetar los grandes principios que Dios ha establecido en la Biblia. Entonces, ¿no cree usted que uno no puede opinar o disentir cuando un gobernante, cuando una persona que ejerce autoridad está haciendo lo incorrecto? ¿Vamos a sumarnos a eso? No lo vamos a hacer, porque la Biblia dice que no debemos hacerlo. En el en el versículo 1 que leíamos del capítulo 13, si lo podemos poner de nuevo, Romanos 13, versículo 1, ahí lo está buscando. Sométase a toda persona, dice, a las autoridades superiores. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. ¿Qué es lo que hay de parte de Dios? La autoridad. No quien ejerce la autoridad. Y quiero que usted entienda este concepto. No significa que el que es elegido es la perfecta voluntad de Dios. Lo que viene de parte de Dios es la autoridad. Lo que viene de parte de Dios es el orden. Lo que viene de parte de Dios es una sociedad que se respete. Lo que viene de parte de Dios es que cumplamos con ciertos parámetros de convivencia donde todas las personas tengan algunos principios y algunos derechos que se respeten. Someterse a la autoridad es someterse a la voluntad de Dios. Dios no es un Dios de caos, hermanos. Dios no es un Dios de desorden. Dios no es un Dios donde cualquiera pasa a llevar a otro. Dios no es un Dios donde que permita que las cosas se consigan a través del usufructuar de otro, de pasar a llevar a otro, de robar. Ese no es el Dios al que nosotros servimos. Dios es un Dios de orden. Entonces, cuando habla de la autoridad, no está hablando de una persona, está hablando del concepto de la autoridad. Sométase toda persona a las autoridades superiores. La autoridad ha sido instituida por Dios. Por lo tanto, no tenemos un Dios que esté a favor del caos. No tenemos un Dios que esté a favor de la crisis, del desorden, de la revolución. No, Dios es un Dios de orden. Ahora, cuando hablamos de las autoridades, se establece en el texto, o queda en evidencia en el texto, que se supone que las autoridades siempre van a actuar en forma correcta. Las autoridades de las que habla esa porción son autoridades que van a actuar en función de lo correcto, de lo apropiado, de lo que corresponde. Hacer el bien. Versículo 2 dice, la autoridad, dice, de modo que quien se opone a la autoridad, lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. El que va en contra del orden, el que va en contra del sistema, se está oponiendo a lo que Dios ha establecido. Dios ha establecido una forma que la sociedad conviva, que tenga ciertas normas y ciertas reglas. Por eso existen las leyes, por eso existen los principios. Mire, aquí no tenemos algunos que estudian la cosa de la ley y la cosa del derecho. Pero las raíces, hermano, de todos los sistemas legales en el mundo no fue un invento humano. No fue que alguien tuvo una ocurrencia de decir, ¿por qué no ponemos unos reglamentos? ¿Sabe de dónde vienen todos los principios de la ley? Viene de la palabra de Dios. De hecho, los grandes principios, cuando los estudiantes se rompen el cráneo en base a los grandes principios que vienen desde el Antiguo Testamento. Es el pueblo de Israel a través de la palabra que establece ciertos principios de equidad y de justicia. Eso es autoridad, y la autoridad y el orden vienen de parte del Señor. Versículo 3. Mire las características de esta autoridad. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quién pues no teme a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. ¿Para qué viene la autoridad? Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al mal. ¿Qué es lo que deja implícito este texto?
que si tenemos autoridades, vamos a respetar a aquellas autoridades que estén cumpliendo bien con su deber. No vamos a respetar autoridades que estén en contra de lo que es correcto. No vamos a sumarnos a autoridades que sean corruptas, que reciban coimas, que hagan leyes porque le agrandaron la cuenta corriente, como ha pasado en este país. O personas que de repente ostentan cargos tan importantes, porque uno puede decir, no, si de repente, si yo voy a pagar el parte del auto, a lo mejor puedo conversar con un amigo que es secretario para que hable con el juez y en vez de que me pague, me cobre 80, que me cobre 30, y ahí converso. Eso sigue siendo coima, ¿eh? Porque a veces va un billete adicional para la persona que hizo la gestión. Pero cuando estamos hablando, hermanos, y lo digo con mucha pena, que se están investigando jueces de la Corte Suprema de este país. No es un juez chiquitito, no es un juez que está resolviendo problemas de que se me corrió el cerco para allá, para acá. Son los jueces que determinan la corte más alta de nuestra nación. Están siendo investigados por coimas, por dineros que recibieron para beneficiar empresas que recibieron pagos millonarios. Eso está pasando. ¿Usted cree que a ese tipo de autoridades se refiere la Biblia cuando dice sujétense a esas autoridades? A ese tipo de corruptos, a ese tipo de personas que han hecho tanto daño a la institucionalidad del país. Yo le puedo asegurar como pastor de esta iglesia, Dios no va a respaldar la injusticia, Dios no va a respaldar la corrupción, Dios no va a respaldar el abuso, Dios no va a respaldar la sinvergüenzura que se está viviendo en muchos sistemas de nuestra nación. Por lo tanto, cuando el Señor habla de la autoridad, está hablando de autoridad que por supuesto estén sintonizados con los grandes valores de la justicia y de la equidad. Versículo 4. ¿Qué es la autoridad? Porque es servidor de Dios para su bien. La autoridad que realmente la Biblia nos llama a obedecer y a sujetarnos es aquella autoridad que es servidor de Dios. Pero si hacen lo malo, teme, porque no es en vano que lleva la espada, pues es servidor de Dios. Otra vez es servidor de Dios. La autoridad que nosotros debemos honrar, a la que debemos sujetarnos, es aquella autoridad que es servidor de Dios. Entonces, hermanos, nosotros como iglesia protestante o como iglesia evangélica nacimos del principio de que cuando se observaba algo incorrecto, hermano, íbamos a decir que estábamos en desacuerdo. Venimos recién cumpliendo años o aniversario del nacimiento del movimiento protestante. Estuve compartiendo una palabra sobre los grandes principios del movimiento protestante. ¿Cómo nace el movimiento protestante? En una iglesia corrompida, en una autoridad religiosa corrompida. ¿Y qué es lo que hizo Lutero y los grandes hombres y mujeres que iniciaron el movimiento evangélico? Dijeron, esto está mal, no estamos de acuerdo, no es correcto lo que se está haciendo. Venderle la salvación a la gente no es correcto. Entonces, mire, en los sistemas políticos ocurre exactamente lo mismo. Lo que nos preocupa, hermanos, es que estamos en un momento que a lo mejor nosotros por la posición que estamos teniendo, ni siquiera nos damos cuenta del peligro que hay en nuestro país. Nosotros aquí tenemos hermanos que trabajan en policía, que trabajan en labores policiales, y ellos están más al tanto del peligro en que estamos viviendo. Hermano, cuando el dinero comienza a entrar, cuando el dinero de la droga comienza a entrar, entonces se convierte un país en un país tan permeable a este tipo de situaciones que después terminamos en una situación absolutamente peligrosa, donde con el dinero se compra todo, se soluciona todo. Cuando en nuestro país habíamos tenido una situación donde yo quiero eliminar a alguien y digo, tengo 400 lucas y es suficiente, sí, no hay problema. Hay gente que por ese dinero es capaz de ir a matar a una persona con la que yo tengo una rencilla, un problema. ¿Sabe? En mi tiempo, cuando yo era joven, eso no existía. El sicariato fue traído. Yo no digo que todas las personas que han llegado a nuestro país sean malas personas. Hay muchas personas que vienen con tristeza, con necesidad, buscando un mejor futuro. Pero también ha llegado gente que ha venido a dañar nuestra nación. Y esa gente nos ha perjudicado terriblemente. ¿Vamos a estar de acuerdo con ese tipo de norma? No lo vamos a estar haciendo. Entonces, hermano, cuando usted lee esta porción, no deje que alguien le diga, no, usted cállese, no diga nada en contra de tal autoridad, no diga nada contra el senador que conversó con el dueño de la empresa pesquera para que le hiciera una ley a la medida, no diga nada porque usted es un hijo del Señor. Eso no tiene nada que ver con nuestra posición, hermano. El mundo protestante y el mundo evangélico nació en el principio de declarar lo que era correcto y declarar lo que era incorrecto. Nacimos como una forma de protestar contra lo malo, contra lo que está incorrecto. Y nosotros tenemos ese deber. Hay una expresión que nos parece interesante y que es necesario comentar.
Dice que la autoridad no en vano tiene la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Sabe? Eso tiene que ver con algo que técnicamente se llama pacto social del poder de la fuerza. El pacto social del poder de la fuerza significa que en una sociedad como la nuestra, una sociedad democrática, hay un acuerdo, es que hay un grupo de personas que tienen el monopolio de las fuerzas a través de las armas. Y ese grupo de personas están sujetos a las autoridades que han sido elegidas por ese país. Entonces, no todos tienen armas, unos pocos tienen armas, pero esos que tienen armas deben usarlas para proteger nuestra institución nacional. Lo terrible, hermanos, es que ustedes saben que yo tuve el privilegio de ser capellán de carabineros durante 3 años. Uno observaba que el que debiera tener la espada tenía como una corta pluma, pues. Y los otros que no debían tener la espada tenían como ametralladora. Entonces es súper absurdo lo que pasa. ¿Sabe por qué? Porque los que tratan de hacer el bien, los que tratan de defender a nuestra nación, terminan muriendo, siendo asesinados. Anoté un dato ahí, más de 1.240 carabineros han muerto en el cumplimiento de su deber. Y una cantidad enorme también de detectives han dado su vida por mantener el orden y la seguridad de nuestra nación y de nuestra población. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos entender de que alguien debe ejercer la autoridad? Sabe que hay otros países donde los policías tienen un apoyo de las autoridades notable. Conversaba con un hermano hace un tiempo, que en Estados Unidos, si a usted lo toman y le hacen un control para ver sus documentos, usted pone las manos, me decía, en el volante y no las mueve. Por ningún momento, en ningún caso. Mientras el policía no le da una orden, usted no puede mover las manos. Si el policía le dice, saque su documento, muéstrelo con la mano izquierda, debe hacerlo. Si usted hace un gesto que es sospechoso, ese policía tiene todo el derecho para dispararle. Aquí uno siente pena de la generosidad y del esfuerzo de nuestros funcionarios carabineros. Hemos visto carabineros retrocediendo, apoyados en un auto, apuntando a una persona y diciéndole, deténgase, deténgase. Y esta gente tiene más encima una actitud tan increíble que dice, no es legal que me detengas, no es legal, pero sí es la autoridad, hermano, sí es la autoridad. Aquí la autoridad no vale nada. Nuestros funcionarios dan su vida y nadie los defiende. Más encima después se les persigue por cumplir con su deber. Todas las personas que tienen la espada debieran tener el respaldo del Estado y de toda la ciudadanía. Usted sea siempre pro autoridad, sea siempre a favor de las instituciones policiales. Como cristianos debemos orar por ellos, rogar por sus familias, que el Señor los guarde, que el Señor los bendiga y que los proteja, porque realmente arriesgan todo el día su vida para que nosotros vivamos tranquilos en nuestros hogares. Eso es la autoridad, eso es lo que nosotros debiéramos respaldar. Sin embargo, cuando la autoridad va en contra de los valores cristianos, ¿vamos a quedarnos callados? No diga nada, pastor, porque usted tiene que respetar la autoridad. Miren lo que dice la Biblia, Hechos capítulo 4, versículo 19. ¿Qué pasa cuando nos encontramos a quienes gobiernan contra lo dispuesto por Dios? Hechos capítulo 4, 19 dice, mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Qué había pasado aquí? La autoridad de ese lugar, autoridad que estaba en contra del cristianismo, autoridad corrupta, autoridad que estaba, por supuesto, lejos de la voluntad de Dios, le prohíbe a los discípulos hablar de Jesús. Ahora nosotros, gracias a Dios, no estamos en esa circunstancia. Pero ¿qué pasa, hermanos, si usted le dijeran, no, ya no pueden hacer más culto? No, ustedes no pueden hacer más reunión. Ustedes no pueden predicar más. ¿Nos vamos a quedar de brazos? Sí, pues hay que respetar la autoridad. La Biblia dice aquí que los discípulos dijeron, ¿qué les parece a ustedes? ¿Le obedecemos a ustedes que nos están prohibiendo seguir nuestra fe o le obedecemos a Dios? Y por supuesto los discípulos dijeron, obedecemos al Señor. Si a ustedes no les parece, lo lamentamos, pero seguiremos predicando el Evangelio. Vamos a seguir hablando de Cristo. Segundo versículo, capítulo 5, versículo 29 también del libro de Hechos. Nuevamente un enfrentamiento entre los apóstoles y las autoridades de ese tiempo. Capítulo 5, versículo 29 dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y estábamos hablando de todas las autoridades. Entonces, hermano, tenga cuidado cuando tratan de hacerle un gol de media cancha.
No critique al juez, no critique al ministro tanto, no critique al presidente. Tenemos todo el derecho como ciudadanos de este país, y a la luz de lo que dice la Biblia, a criticar lo que está malo. Cuando alguien hace algo malo, cuando alguien comete corrupción, cuando alguien está haciendo en contra de nuestra ciudadanía lo que corresponde, tenemos todo el derecho, hermano, a opinar, porque de eso se trata. Nosotros tenemos un compromiso con la verdad y con lo que dice la palabra del Señor. Entonces, hermanos, cuando usted y yo tenemos este desafío el próximo fin de semana de elegir autoridades, no da lo mismo a quien elijamos. No da lo mismo. Yo he subido algunos videos, incluso al grupo de la iglesia, de un cura que lo oye tan acertado el cura. Me cayó bien el cura. El cura decía, ¿cómo podemos nosotros hablar de que hay que defender la vida, pero elegimos autoridades que están a favor del aborto? ¿Cómo puede ser? Y nos decimos cristianos y le hacemos la campaña al candidato tanto que está dispuesto y está de acuerdo con asesinar a los bebés en el vientre de su madre. Y sabe, hace poco con todas estas celebraciones que hubieron del Día del Mundo Protestante y Evangélico, nos tocó con mi esposa por su responsabilidad de estar en algunas manifestaciones públicas. Y uno observaba a todos los políticos de izquierda dándose abrazos, pero entrañable con los pastores, amigo querido. Y esos son los mismos que están en contra de la iglesia. Y por supuesto, parece que la gente o es ignorante o tiene amnesia. Pero yo le quiero decir que el mundo comunista ha asesinado a millones de cristianos en el mundo, hermano. El mundo comunista ha asesinado a millones de cristianos. Son nuestros hermanos. Son nuestros hermanos. Y nosotros le damos abrazo a algunos comunistas y le damos, por supuesto, la mano y le deseamos lo mejor. Pastores, que no hay que desearle nada mal a nadie. No, pero si no deseamos nada malo, solamente queremos que vayan a gobernar la Unión Soviética, la ex Unión Soviética, vayan allá a ser felices. Que se vayan entonces a sus lugares donde ellos tienen sus lugares de reposo, de descanso. Vayan a descansar a Cuba, en la democracia especial que tiene Cuba, que se vayan para allá y que nos dejen a nosotros vivir nuestro país como nosotros lo queremos. ¿Usted quiere un país donde no se hable del Evangelio? ¿Usted quiere un país donde se prohíba predicar la palabra? ¿Usted quiere un país donde los niños no aprendan el temor de Dios? ¿O usted quiere un país donde los hijos sean gobernados por el Estado y no por sus padres? ¿Eso es lo que queremos? Por supuesto que no queremos eso. Entonces, hermanos, ¿cómo es posible? Y uno ve tantos pastores que son entrañables amigos de gente comunista. Nosotros oramos que el Señor convierta el corazón de los comunistas y que conozcan a Cristo. Bueno, nos alegramos algunos porque en algunas personas que han nacido y sido criadas en el mundo comunista son católicos, o sea, son cristianos. ¿No parece fantástico que sean católicos? Eso me parece a mí maravilloso, que siendo comunistas de alma se declaren católicos. Ya, eso es extraordinario, para mí es novedoso, realmente espectacular. Creo realmente en los milagros. No sé si usted ha visto de repente las imágenes que aparecen. Hay una imagen donde hay pura oveja. Y hay una oveja que tiene como un hociquito un poquito puntúo así, y está también con las ovejas. Entonces, de repente hay que identificar realmente, ¿será oveja de verdad o será que tiene cuero de oveja? Porque ¿cómo puede ser que la gente se transforme tan rápido? Pasa de comunista a socialdemócrata, son cambios tradicionales, son milagros enormes. Pero yo le quiero decir una cosa, nos da lo mismo a quien usted elija. Y yo no le estoy diciendo por quién vote. Pero mire lo que dice la Biblia, Proverbios capítulo 29, versículo 2. Proverbios capítulo 29, versículo 2. Y dice así, ahí está. Dice, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Mas cuando domina el impío, el pueblo gime. La Biblia enseña que hay distintos tipos de gobernantes, hermano. Hay distintos tipos de personas que gobiernen. Hay personas que, por supuesto, van a actuar con ciertos valores y principios. Y cuando tenemos un gobernante que tiene temor de Dios, entonces el pueblo va a ser bendecido. Va a ser bendecido. Mire, había un país en Centroamérica, el país de mayor violencia del mundo. Ahí ya toda la institucionalidad se había ido al tacho de la basura. Ya había digamos,
tanto delito y tanta gente de clanes y de grupos y que habían tomado el poder de esa nación, era la nación más violenta de Centroamérica. Entonces viene una persona con valores cristianos que comienza a establecer ciertos principios y comienza a darse cuenta que más allá de estar preocupándose si están contentos o felices o tratar con amor a los delincuentes, lo que él tiene que preocuparse es tratar con amor a los niños, a los ciudadanos de esa nación. Y comienza a hacer muchos cambios estructurales. Y el mundo comienza a reclamar por los derechos humanos, porque esa es la hipocresía que hay en este momento. Hasta hace poco, todos los días, todos los noticieros de todas las redes condenaban a Israel por los derechos humanos. Esa misma gente hipócrita que ha hablado de los derechos humanos sabe que en este momento en África están asesinando a miles de cristianos y guardan silencio. Son unos hipócritas. Porque si fueran de verdad personas que defienden, ¿cómo permite que mueran tantos cristianos a manos de grupos radicales musulmanes, pero no dicen nada de los derechos humanos de esos cristianos? Guardan silencio, porque ahora no pueden culpar a Israel, porque ya se acabó la guerra, o paró la guerra por lo menos. Entonces estamos en un tiempo peligroso, hermano. La Biblia dice que nosotros tenemos que saber a quién elegimos. Cuando dice que cuando los justos dominan el pueblo alegre, ¿a qué se refiere con los justos? Se refieren a personas que tengan parámetros asociados a los valores de Dios para gobernar sus naciones. Por eso a Bukele le dan tanto duro. Porque él quiere proteger a los niños, quiere proteger a su ciudadanía. Él dice, no me importa si lo pasan mal los que están presos, porque eso fue los que asesinaban a los adolescentes y los llenaban de droga. A mí me importa que estos niños, estos adolescentes, comiencen a vivir una vida de acuerdo a los valores y a los principios que la Biblia nos enseña. Entonces, recuperar esos valores le ha significado a este gobernante de Centroamérica un montón de críticas de los hipócritas de los derechos humanos. Resulta que ahora los niños respetan a los profesores, andan ordenados, cantan el himno nacional. Yo no sé si ahora cantan el himno nacional, pero en mi tiempo el acto cívico era impagable. Todos estábamos ordenaditos para el acto cívico de cantar el himno nacional. Ahora algunas de esas costumbres ya no existen. Esperamos, hermanos, que justos sean los que gobiernen, o personas que tengan valores asociados a los principios de Dios. Y esperamos que los impíos no sigan aprovechándose de las instituciones públicas para perjudicarnos. ¿Cuáles son los valores cristianos que esperamos de los gobernantes para nuestra nación? ¿Por quiénes debemos orar? Debemos orar y decir, Señor, trae hombres y mujeres que defiendan la libertad de opinión, la libertad de conciencia, la libertad de expresión, la libertad para elegir cómo gobernar a nuestra familia, la libertad de cómo elegir, cómo educar a nuestros hijos. Esas libertades son no transables, hermanos, a la luz de la palabra. La Biblia dice que son los padres los que deben gobernar a los hijos y enseñarles, no que el Estado debe establecer esas normas. No puede ser que haya programas actualmente que sexualizan a los niños de los 4, 5, 6 años para adelante. Le están mostrando realidades que no tienen por qué saber. No les corresponde. O más encima que los niños puedan ser sujetos de experimentos que después son imposibles de volver atrás. Fíjese que los niños, los jóvenes de 14 o 15 no pueden ir a comprar una cerveza al supermercado. Pero sí pueden decidir si quieren ser hombres o quieren ser mujeres. Esa es una aberración, hermanos. Eso es lo que pasa con un país cuando no tenemos gente piadosa gobernando, sino que tenemos injustos. Respeto por la vida. Debemos orar por autoridades que respeten la vida. La vida es sagrada, viene de parte de Dios. Ese ser humano que está en el vientre de su madre debe ser el principal ser para proteger. Cuando nosotros pensamos, hermanos, de alguna manera, ¿qué es lo que sucede? Mire, si usted encuentra, si graban a alguna persona que agarró unos perritos y los fue a tirar al río, yo le aseguro que si los graban, esa persona va a estar en serio peligro, porque qué terrible mató a los perritos. Y yo, por supuesto, sigo pensando que es terrible, hermano. Es terrible el abuso con los animales. Yo tengo un perro en mi casa que hasta me quitó el berger. ¿Cómo no voy a amar a los perros? ¿Se da cuenta? Para mí mi nieto es notable. Pero ¿sabe? Asesinar a un ser humano en el vientre de su madre es parte de las leyes.
¿Dónde está esa consecuencia? ¿Dónde está ese equilibrio? ¿La vida de un ser humano vale menos que la vida entonces de un perro? ¿O la vida de ciertas algas o de ciertos musgos que están en cierto lugar? Entonces hay un desorden respecto a nuestro sistema. Hay una cosa que no debe ser: debemos orar por gobernantes que tengan ciertos principios de respeto a la vida. Libertad para elegir cómo se han educado nuestros hijos. Yo entré a estudiar al liceo, en ese tiempo Liceo 1 de Talcahuano, el año 1973. Marzo, primer año medio. Era un jovencito, flaquito, con harto pelo, encachadito. Pero ¿saben? En ese tiempo ya tenía un desacuerdo con el gobierno de turno. Y el desacuerdo básico que tenía yo con el gobierno de la Unidad Popular, porque ellos estaban estableciendo un sistema de gobierno que se llama la Escuela Nacional Unificada. ¿Qué significaba ese modelo de Escuela Nacional Unificada? Los papás no opinaban lo que se les enseñaba a los hijos. Los papás se dedicaban a trabajar. Era el Estado el que los educaba. Y yo, que era un piojo chico, decía: no, si yo crecí con mis abuelitos y con mis papás, y ellos me enseñaron que los papás son los que educan a los hijos y que los hijos deben honrar a sus padres, así que esto no está muy de acuerdo a lo que yo aprendí. Y yo entendía que ese tipo de principios donde el Estado tiene tanta influencia que gobierna la educación de los hijos, la forma de cómo nos relacionamos, la forma de nuestros matrimonios, el gobierno se mete en todo y la libertad de las personas desaparece. No es algo que esté de acuerdo a lo que enseña la palabra. Los hijos, hermanos, son prioritariamente responsabilidad de los padres, porque son los padres los que van a dar cuenta a Dios de lo que han hecho con sus hijos. Y el deber de los hijos es honrar a sus padres, respetar a sus padres, porque de esa manera van a ser bendecidos. Ningún hijo que no honra a sus padres puede esperar bendición. Ningún hijo que no honra a sus padres puede esperar que le vaya bien en la vida. Va a tener dificultades, porque está desobedeciendo un mandamiento de la palabra del Señor. Esa libertad de educar a nuestros hijos debe ser parte de lo que nosotros debiéramos poner como parámetro para nuestros gobernantes: el derecho a la propiedad. O sea, pastor, que en el cielo están de acuerdo con el libre mercado. Si usted quiere ponerlo así, póngalo como quiera. Pero hay un mandamiento que dice: no robarás. No robarás. Si algo es de otra persona, tú no te puedes apropiar de eso. Pero es que él tiene muchas propiedades, pues tiene un terreno enorme, por eso le vamos a quitar este terreno y vamos a hacer casa para la gente pobre. ¿Sabe? Habrá otra forma para proveer, y el gobierno con los impuestos que tenemos debiera tener los recursos, pues, para poder cumplir con la necesidad de cubrir la necesidad de habitación de los ciudadanos. Pero no puede ser que la técnica sea: me apropio nomás, pues, se lo quito nomás a la fuerza. Eso no es ir a favor del orden, hermano. Nosotros somos gente de orden, somos gente de respeto. El derecho a la propiedad está consagrado a los principios de Dios. Cuando alguien consigue algo, eso es su propiedad. Si es ilegítimo, habrá que probarlo. Pero cuando alguien tiene una propiedad respecto a algo, eso no es posible que yo se lo quite a la fuerza por hacer algún tipo de acción con armas o asaltarlo, quitarse. Eso no está de acuerdo con la palabra. No robarás es un valor, un principio fundamental de los valores cristianos. Entonces, hermanos, si hay un consejo que como pastor de esta iglesia yo debiera dar a una semana de elegir autoridades, hay una tarea del creyente en dos áreas. Tenemos una tarea que tiene que ver con rogar al Señor. Orar a Dios es importante. ¿Cuántos creen eso? Nosotros debiéramos orar al Señor para que el Señor nos concediera autoridades que tuvieran temor del Señor. Autoridades que tuvieran ciertos principios respecto al valor de la vida, respecto a lo que significa nuestra convivencia en paz, lo que significa mejorar las condiciones de nuestros ciudadanos, lo que significa mejorar la condición para todos. Porque uno escucha cada cosa que, hermano, llega a dar risa. Vamos a hacer una comisión para mejorar la mala condición de cesantía. Tenemos tantos cesantes, voy a llamar una comisión para mejorar el problema de la cesantía. Llamo a 20 personas
que son mis amigos, por supuesto, porque ya que voy a hacer otra comisión, voy a hacer la comisión con mis amigos, no voy a hacer con los que no son mis amigos. Y entonces, estas 20 personas, que son las personas que piensan para aumentar la cantidad de trabajo y mejorar la condición laboral de nuestro país, se reúnen 2 veces a la semana, 2 por 4, 8 reuniones, cheque a final de mes, 15 millones cada uno, 20 millones cada uno. ¿Usted cree que eso es realmente lo que nuestro país necesita? ¿Y sabe por qué estamos así? Por culpa de la desidia y de la irresponsabilidad del pueblo evangélico. Pastor, ¿cómo va a ser tan autorreferente? ¿Usted cree que los evangélicos pueden determinar un cambio tan trascendente en este país? Mire, si todos los evangélicos votáramos en consecuencia con nuestros valores, tendríamos solo autoridades cristianas. Porque hay suficientes cristianos en este país. Si votamos todos en la misma dirección, hay suficientes cristianos para elegir las autoridades de esta nación. Pero a veces uno escucha incluso hermanos que hablan del voto evangélico. ¿Qué voto evangélico, hermano? Usted en la iglesia tiene UDI, tiene Renovación Nacional, tiene Frente Amplio, tiene comunista, tiene socialista, tiene de todo. Yo soy bastante viejo para darme cuenta de eso. Entonces, la inconsecuencia es cómo el mundo evangélico vota en contra de sus valores. Cómo el mundo evangélico vota en contra de sus principios. Cómo elige personas que tienen desprecio por nuestra fe. ¿Cómo elegimos a personas que no están ni ahí con el mundo evangélico? La única vez que van a las reuniones evangélicas y a los actos evangélicos es cuando vienen las elecciones. Ahí los tenemos cerca. Lo peor y lo que más me preocupa, hermanos, y oremos por aquellos cristianos que están postulando un cargo público. Si tuviéramos políticos como Daniel o como José, mi tocayo, maravilloso. Pero de repente uno encuentra hermanos que se van por el mundo de la política y después lo que son sus valores no son tan importantes. Hay una ley que discutir, una ley que está en contra de los valores cristianos, pero su partido dice vamos a votar a favor. Aunque esté en contra de lo que dice él, dice, oye, es que orden del partido. ¿Y dónde están sus valores? ¿Dónde están sus principios? ¿Dónde está su fe? Entonces, hermano, no da lo mismo. ¿Podemos reponer Proverbios 29:2 para ir cerrando esta meditación? Yo le pido a usted que haga estas 2 tareas. Número 1, ore al Señor, clamemos a Dios para que tengamos una elección tranquila, en paz, donde no haya manipulación de los resultados, sino que tengamos resultados de verdad, porque se han visto muertos cargando adobe. O sea, yo siempre creo en los milagros, hermano, pero de repente cuando hay personas que siempre han estado muertas, de repente aparecen vivas, yo digo, aleluya, mire cómo pasan los milagros, qué terrible. Y hay personas que han sido procesados y han estado muchos años culpados por la muerte de una persona que después apareció viva. Eso no está bien. Así como no está bien la violación de derechos humanos, con los cuales nunca vamos a estar de acuerdo, no está bien que una persona pague injustamente por un delito que no cometió. Eso no es correcto. Por eso es importante cuando dice, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Más cuando domina el impío, el pueblo gime. Hagamos nuestra pega, oremos a Dios, clamemos a Dios, pidamos por nuestra nación. ¿Sabe, hermano? Puede que usted lo considere súper chauvinista, pero yo creo que Dios le tiene buena a Chile, en particular. Ya, ¿de dónde sacó el pastor eso? Jorge sabe que cuando existió el avivamiento de 1900, hubieron 2, 3 naciones donde se manifestó un movimiento poderoso del Espíritu Santo. Estados Unidos, Sudáfrica y Chile, pues. Entonces, no es una bola que me estoy pegando. ¿Será que Chile tiene un lugar en el corazón del Señor? La Biblia dice que se iba a predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Y aquí estamos nosotros aquí lo último de la tierra. Hermano, oremos por nuestra nación. Oremos por nuestros hijos.
Oremos para que el país que venga sea un país mejor que el que hemos tenido. Hemos pasado tiempos malos, hermano. Hemos pasado tiempos difíciles. El caos, el desorden, la violencia, el quemar los bienes que nos pertenecen a todos. ¿Usted cree que es gracia quemar una estación de metro? Y no fue uno, fue un montón de estaciones de metro. ¿Y de a dónde cree usted que se reconstruyeron las estaciones? ¿Usted cree que vino un ángel del cielo y le hizo un milagro para mandarle los millones de dólares? Salió del bolsillo suyo y del bolsillo mío la plata para reconstruir todo eso que algunos desalmados hicieron. ¿Vamos a estar de acuerdo en eso? No, hermano, oremos para que hombres justos, mujeres justas gobiernen y lleven a nuestro país por un gobierno de mucha bendición, para que nuestros niñitos, nuestros pequeñitos crezcan no con conductas o con doctrina y enseñanza que corrompen sus corazones, sino que crezcan en el temor del Señor. Oremos por nuestra patria, cumplamos con nuestro deber, pidámosle al Señor que nos dé gobernantes con temor de Dios. Incline su rostro, vamos a orar al Señor.